Hola, mi nombre es Jenire Zambrano, estudio en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En este momento vamos a realizar una presentación de una monografía de los fundamentos de electrónica de potencia. Empezamos con la electrónica de potencia. La electrónica de potencia implica el estudio de circuitos electrónicos destinados a controlar el flujo de energía eléctrica. Estos circuitos manejan un flujo de energía a niveles mucho más altos que los niveles manejados por dispositivos de uso común. En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia es procesar y controlar el flujo de energía eléctrica mediante el suministro de voltajes y corrientes en una forma que sea ideal para las cargas del usuario. Porque los elementos resistivos potenciales generadores de pérdidas por efecto Joule. Aquí podemos observar un cargador de batería que sería la de electrónica de potencia. La electrónica industrial se apoya en dispositivos de control formados por microcontroladores y automatizaciones, siendo la automatización un sistema que sigue una secuencia previamente establecida. Esta secuencia puede ser cableada o programada en un autómata programable o en un microcontrolador. Las partes fundamentales de un equipo electrónico constan fundamentalmente de dos partes: un circuito de potencia y un circuito de mando. El circuito de potencia está compuesto por semiconductores y elementos pasivos que ligan la fuente primaria de entrada con la carga. En este circuito no se utilizan ni resistencias debido a su elevada disipación de potencia en forma de calor. Y tenemos nuestro segundo un circuito de mando, que sería este que está aquí en la parte inferior, que elabora la información proporcionada por circuito y genera unas señales de excitación que determina la conducción de los semiconductores controlados con una fase y una secuencia conveniente. En cuanto a la clasificación de los convertidores estáticos de energía en función del tipo de energía eléctrica que los alimenta, se pueden abordar el estudio de distintos convertidores en función de los 4 tipos de conversión posible. Tenemos alterna continua. La alterna continua, que es un rectificador electrónico que permite convertir la corriente en alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando los diodos. Aquí podemos observar un convertidor de corriente alterna a corriente continua. En cuanto a la corriente alterna, es un convertidor de alterna a alterna y es un dispositivo electrónico de estado sólido que convierte una señal de entrada de corriente alterna en una señal de salida alterna, donde el voltaje y la frecuencia de salida se pueden modificar. Utilizamos para esta corriente alterna se pueden utilizar los diodos rectificadores. En cuanto a la corriente continua alterna, es un inversor y este dispositivo cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida de corriente alterna con una magnitud y una frecuencia deseada por el usuario de diseñador. Aquí podemos ver un inversor solar que es una corriente continua a alterna, y la corriente continua
es un convertidor. Este tipo de convertidor de potencia que transforma corriente continua de un nivel de tensión a otro. En el área de electrónica, los más conocidos son los reguladores conmutados. Esto sería nuestra clasificación de los convertidores estáticos. En cuanto a la clasificación de los convertidores de potencia de acuerdo al tipo de conmutación, existen dos: la conmutación natural y la conmutación forzada. La conmutación natural, cuando la fuente de tensión primaria presenta a uno de los lados del convertidor, facilita el paso de corte de los semiconductores. Además, dichos semiconductores pasan a conducción en fase con la frecuencia de la tensión de entrada. En cuanto a la conmutación forzada, cuando los conmutadores controlables son llevados a corte y a conducción a frecuencias mayores que la frecuencia de la red, serían los troceadores, invertores y onduladores autónomos. Características básicas de cada uno de estos convertidores de potencia. Están los rectificadores no controlados, el rectificador controlado, los reguladores de AC y el ciclo de convertidores. El rectificador no controlado transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante, formado por diodos. Constituyen montajes irreversibles. El rectificador controlado transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable, formado por tristores. El montaje puede ser reversible, denominado inversor no automático. Transforman la corriente alterna. Los regulares AC transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable y a la misma frecuencia. Y los ciclos convertidores regulan la alterna o convertidores directos a alterna de distinta frecuencia. Aquí podemos observar en la parte izquierda algunos ejemplos de las características básicas de uno de los convertidores de potencia. Sería nuestro rectificador no controlado, nuestro rectificador controlado formado por tiristores, nuestros reguladores de AC y los ciclos convertidores, que podemos ver la forma de onda de un circuito convertidor monofásico con ángulo de disparo fijo. ¿Sí? Las aplicaciones industriales de cada uno de los convertidores de potencia generales, como se muestra en la figura, podemos ver que en el eje vertical tenemos se pueden ver la capacidad en voltios, y en el eje horizontal vemos la frecuencia de operación en los hertz. En esta imagen se observan dos tipos de líneas: una línea constante, que sería el rango actual de nuestro potencia, y el rango futuro de nuestro componente. Vemos los tiristores, vemos el triad, vemos los GTO y el módulo de los transistores. Estos ellos controlan o lo utilizamos en lavadoras, aires acondicionadores, en refrigeradores, los GTO en trenes eléctricos, los módulos de MOSFET y BTO están en la robótica. Los tiristores son algunos de las aplicaciones industriales de estos convertidores de potencia.
En cuanto a los dispositivos de potencia, vamos a mencionar los diodos de 4 capas, el DIAC, el TRIAC, el GTO y el IGBT. Por primera parte, el diodo de 4 capas, también llamado diodo de Shockley, es un dispositivo de 2 terminales que tiene 2 estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y el otro de conducción o baja impedancia. Está formado por 4 capas de semiconductoras de tipo N y P. Aquí podemos observar el símbolo de nuestro diodo de 4 capas, la estructura equivalente, que como lo mencioné está formada por 4 capas de semiconductor de tipo NPN por un lado y por el otro lado. Y el modelo de conducción, este modelo solo tiene 2 terminales, que sería el ánodo y el cátodo. Este sería nuestro modelo equivalente. En cuanto a las características de corriente y voltaje de un diodo de 4 capas, se muestra en la siguiente gráfica. En esta gráfica se pueden identificar dos zonas y 4 regiones de operación. La región 1 es la región de alta impedancia y la región 3 la región de baja impedancia, donde este dispositivo funciona. El DIAC es un diodo de corriente alterna. Es un componente eléctrico que está preparado para conducir en sus 2 sentidos de los terminales. Por ello, se le denomina bidireccional simétrico, sin polaridad, con 2 electrodos principales. Al ser bidireccional no hay ánodo y cátodo, y sus terminales se denominarían ánodo 1, ánodo 2, ánodo 1, y aquí vemos el símbolo y podemos ver sus terminales, como sería el ánodo 1 y el ánodo 2, y que no tiene polaridad. Aplicaciones del DIAC. Se emplean normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del triángulo, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. En este circuito vemos la forma más simple de utilizar estos controles es empleando el circuito presentado. Sería este circuito en que la resistencia variable carga el condensador hasta que se le alcanza la tensión del disparo del DIAC, produciendo a través de él la descarga DC, cuya corriente alcanza la puerta del TRIAC y lo pone en conducción. El TRIAC es triodo para corriente alterna. El TRIAC es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar las corrientes. Si nos fijamos en el símbolo del TRIAC y su estructura o su circuito equivalente, se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían 2 CCR. ¿Sí? Este sería nuestro símbolo y podemos ver que se asemeja o que formarían 2 CCR en direcciones opuestas. Posee 3 electrodos, MT1 sería la parte inferior, MT2 la parte superior y la puerta o gates. En nuestro circuito equivalente vemos, este sería nuestro símbolo, y para utilizarlo en nuestro circuito lo dibujamos así. Igualmente tenemos el terminal 1, el terminal 2 y la puerta. Ellos van conectados en direcciones opuestas. Las aplicaciones más comunes del TRIAC
Es fácil de usar y ofrece ventajas de coste sobre el uso de los tiristores para muchas aplicaciones de baja potencia. También se puede utilizar para reguladores de luz, para controles de velocidad de un ventilador eléctrico, para el control de para motores pequeños y para el control de pequeños electrodomésticos. Los tipos de disparo del TRIAC está el disparo por corriente directa y el disparo por corriente alterna. En cuanto al disparo de corriente directa, en este caso, la tensión de disparo proviene de una fuente de tensión continua, aplicando al TRIAC a través de una resistencia limitadora de la corriente de puerta. En este sistema de disparo es normalmente empleado en los circuitos electrónicos, alimentados por las tensiones continuas. Observamos un circuito y nuestra forma de onda en la carga y la forma de onda en el TRIAC. El disparo por corriente alterna se puede realizar mediante el empleo de un transformador que suministre la tensión de disparo o bien directamente a partir de la propia tensión de la red, con una resistencia limitadora de la corriente de puerta adecuada y algún elemento interruptor que entregue la excitación a la puerta en el momento preciso. Excitación del circuito, y podemos ver la onda del TRIAC y la carga. La carga sería la más oscurita. La del TRIAC es la larguita, que es una onda sinusoidal, y la de la carga está recortada en ciertas partes, tanto por el lado positivo como por el semiciclo negativo. Sí. El IGBT es un transistor bipolar de compuerta aislada. Es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado. En circuitos de electrónica de potencia es una especie de cruce entre un transistor de unión bipolar comercial y un transistor de efecto de campo MOSFET, lo que lo hace ideal. Este transistor bipolar de compuerta toma características como del BJT y del MOSFET y las une para crear un nuevo componente. Podemos observar el circuito el equivalente del transistor bipolar de compuerta y su símbolo. Igualmente tiene terminales, que es un colector, un emisor y una puerta. El IGBT es un dispositivo electrónico que generalmente se aplica a circuitos de potencia. Se usan en las variedades de frecuencias, así como en las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia, que nos acompañan cada día y por todas partes, sin que seamos particularmente conscientes de eso, como los automóviles, en el tren, en el metro, autobuses, aviones, barcos, entre otros. El GTO, un tristor de desactivación por compuerta. Son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables, los cuales pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa, respectivamente. Estos componentes están optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y diseñados para trabajar en las más demandantes aplicaciones industriales. Observamos un GTO que tiene un ánodo, un cátodo y la puerta, y nuestro sistema equivalente. En cuanto a las principales aplicaciones de la industria, lo podemos ver en inversores, en caldeo inductivo, rectificadores, soldadura de arco, tracción. Ahora podemos hablar de los fototransistores. ¿Qué es un fototransistor? Es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, y que además es capaz de aprovechar la energía de la luz incidente que recibe. Por eso el fototransistor puede trabajar en modo común, como un transistor normal, o en modo iluminación, generando
corriente a partir de la luz. Podemos observar el símbolo del transistor, sus partes. Contiene una base, un colector y un emisor. Estas son las tres conectores, y tenemos una base, un emisor y un colector. ¿Qué lo diferencia de un BJT? Sería que este fototransistor viene encapsulado y tiene que tener la parte superior descubierta o para que le entre la luz. El diagrama eléctrico, vemos que si este está energizado con 0 voltios, nuestra salida puede variar dependiendo de la luz que recibe este fototransistor. El modo de funcionamiento, como ya lo mencionamos, puede ser modo común o modo de iluminación. El modo común es cuando trabaja normalmente como un transistor, y el modo de iluminación es cuando se utiliza realmente uno de los elementos, tal y como su nombre lo indica. Es cuando el fototransistor recibe luz, y esto conlleva que se crean portadores que posteriormente vuelven continuidad al transistor. Los usos del fototransistor se restringen generalmente a aplicaciones on-off, en que su ganancia propia puede eliminar la necesidad de aplicaciones posteriores. Algunos de los equipos donde podemos encontrarlos sería el mouse, lectores de cinta y control remoto. El optocoplador es un componente electrónico que se utiliza como transistor y receptor óptico de luz, es decir, puede transmitir de un punto a otro una señal eléctrica sin necesidad de conexión física ni cables por el aire, mediante una señal luminosa. En cuanto a las partes del optocoplador, tenemos fotoemisor, aislante y fotorreceptor. Esta sería nuestra vista desde arriba. Tenemos el terminal emisor, el LED, el aislante, el el terminal fotoindector. Tipos de podemos clasificar los optocopladores en función del dispositivo de salida de componentes: fototransistores, fotodarlington y fototiristores y fototriac. El fototransistor se trata del dispositivo visto en el ejemplo, formado por un transistor. Algunos de estos son el 4N25 y el 4N35. El fotodarlington se trata de un fototransistor, pero con configuración Darlington. El fototiristor, formado por un tiristor a su salida, y el fototriac, formado por un triac a su salida. Unos ejemplos son MO o LMO 3021. El optocoplador también tiene su funcionamiento. El optocoplador, a pesar de ser un dispositivo un poco complejo, su funcionamiento es muy fácil de entender, ya que solo cuenta con un emisor y un receptor. El emisor es un LED infrarrojo que manda un haz de luz hacia el receptor, que normalmente es un fototransistor. Cuando este dispositivo capta la señal, actúa como un interruptor cerrado, y cuando se interrumpe, actúa como un interruptor abierto. Uno de los optocopladores, además, uso de los optocopladores, además para hilar circuitos, se pueden utilizar optocopladores para interfaces en circuitos lógicos, el sistema de recepción, que sería la telefonía, el control de potencia o en modo de relé. En cuanto a los avances tecnológicos de los dispositivos de potencia, detrás de sus logros más asombrosos se encuentran componentes de escala micrométrica o nanométrica a gran complejidad. Una de las novedades de TE Connectivity es un conector Made First Backlight, que sería un MFBL con paso de 6 milímetros para aplicaciones de Wire to Wire o Wire to Panel.
Los modelos MFBL tienen un pin de tierra que es ligeramente más largo que los pines de alimentación. En este caso es el pin central de los tres. Esto supone que la conexión a tierra se realiza un momento antes de las conexiones de alimentación. Esto resulta útil en aplicaciones que necesiten una unión segura para funcionar adecuadamente. Riesgos de compatibilidad electromagnética en los equipos médicos. Aquí podemos mencionar en qué consiste la compatibilidad electromagnética e interferencias electromagnéticas en los entornos hospitalarios y su implicación en el equipamiento electrónico. Aquí la capacidad de los sistemas y dispositivos electrónicos para funcionar bien muy cerca unos de otros. Es la capacidad de los sistemas y dispositivos electrónicos para funcionar bien muy cerca unos a otros. En cuanto a este tema, muy poco se toma en cuenta o muy poco se utiliza. Los hospitales contienen algunos tipos de equipos, como unidades de electrocirugía y aplicadores de diatermia de onda corta, que se sabe que producen altos niveles de interferencia electromagnética. También tenemos el electrocardiograma y el encefalograma, que son, generalmente sabemos que son equipos que implican en el realizan interferencias electromagnéticas. Diga las categorías de los problemas de interferencias electromagnéticas en el equipamiento electrónico. La interferencia electromagnética se puede manifestar de muchas maneras. Unas son los transientes o las señales constantes. Los transientes son fenómenos puntuales únicos, pueden presentarse uno tras de otro o juntos, que se caracterizan por ser pulsos de gran cantidad de energía y de muy corta duración, con cortos tiempos de subida y de bajada de señal, como un rayo. Las señales constantes son interferencias que están presentes todo el tiempo, se caracterizan por ser de mucho menos energía, ser periódicas o repetitivas y tener mucho menos contenido de frecuencia que los transientes, como radios de frecuencia. ¿Cuáles deben ser las medidas para evitar problemas de interferencia electromagnética en el equipamiento electrónico? Se incluyen a continuación algunos consejos para reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas en las señales de instrumentación. Se puede instalar cableado de alimentación y cableado en las señales de instrumentación a través de conductos. Usar cable blindado. El cable debe estar protegido por ciertos conectores. Muchas gracias. Esta sería nuestra monografía de fundamentos electrónicos de potencia.